Padre soltero ayudó a empujar el coche de una desconocida bajo la lluvia, pero cuando ella abrió el maletero, no podía creer lo que veía. Arthur Vance navegaba por las arterias de la ciudad con una destreza cansada y practicada. El cuero liso del volante se sentía fresco e impersonal bajo sus manos, una sensación familiar en una vida construida a base de cosas así. Afuera, una torrencial lluvia de noviembre azotaba las ventanas de su sedán, difuminando el mundo en una acuarela de grises y neón. En el asiento trasero, su hija de 7 años, Lily, tarareaba una melodía sin tono, su pequeño rostro iluminado por el brillo intermitente de las farolas que pasaban. Su mundo era de cristal elevado, de salas de juntas silenciosas donde fortunas se ganaban o perdían con la fuerza de una palabra susurrada. Era un mundo de precisión estéril, de horarios cumplidos al minuto y emociones bajo llave. Llevaba así 3 años, desde que el silencio se había apoderado de su amplia y vacía casa. La casa ya no era un hogar. Era un museo de una vida que ya no le pertenecía. Había dejado una reunión con inversores japoneses a mitad de frase. Su segundo al mando, un hombre pagado como un rey para anticipar sus necesidades, se había quedado momentáneamente atónito. Pero el reloj de la pared marcaba las 3, y nada, ni siquiera una fusión multimillonaria, era más importante que recoger a Lily de la escuela. Era el único ritual que lo mantenía con los pies en la tierra, la única parte de su día que se sentía real. Papá, está lloviendo mucho, dijo Lily, su vocecita cortando el monótono zumbido del motor. Sí, pequeña, respondió él, escaneando la carretera con la mirada. Era un ser de rutina, y aquel diluvio era una interrupción no bienvenida. Entonces lo vio. Un viejo hatchback destartalado, con las luces de emergencia parpadeando en un ritmo frenético y desesperado, estaba detenido a un lado de la carretera, con el morro torcido hacia la acera. Una figura solitaria estaba junto a él, empapada y con un aspecto de absoluta derrota. Los hombros de la mujer caídos, el pelo pegado al rostro por la lluvia implacable. Otros coches pasaban a su lado, sus ocupantes aislados en la calidez e indiferencia. Él habría hecho lo mismo. Habría seguido de largo. Su agenda era ajustada. Lily estaba en el coche. No era su problema. La lógica era fría y eficiente, la misma que aplicaba a su imperio empresarial. Esa señora parece triste, murmuró Lily desde atrás. Su coche está roto. La mirada de Arthur se cruzó fugazmente con la de la mujer en el retrovisor. No vio solo frustración, sino un cansancio profundo, agotador hasta los huesos. Era una expresión que reconocía, una desesperación silenciosa de la que la riqueza podía aislar, pero nunca extinguir por completo. Por un momento, ella dejó de ser una desconocida y se convirtió en un símbolo de todas las luchas que existían fuera de sus ventanillas polarizadas. Papá, ¿podemos ayudarla? La pregunta era tan simple, tan pura. Cortó las capas de desapego que había construido con tanto cuidado alrededor de su corazón. Ayudar era ineficiente. Era desordenado. Era humano. Era algo que Catherine habría hecho sin pensarlo 2 veces. El recuerdo lo golpeó como un impacto físico, un fantasma de calor en el coche helado. Reduciendo la velocidad, se detuvo unos metros por delante del coche averiado. Se giró hacia su hija, hacia sus grandes ojos esperanzados. En ella veía el espíritu de Catherine, una empatía intacta que temía aplastar. Quédate aquí y cierra las puertas con seguro, ¿de acuerdo, pequeña? Vuelvo enseguida. Se quitó la chaqueta de traje de $1000 y la arrojó al asiento del pasajero. El aire frío lo golpeó en cuanto abrió la puerta, una bofetada húmeda y helada. La lluvia era implacable, empapando su camisa y pantalón caros en segundos. Sintió el frío colarse en sus huesos mientras caminaba hacia la mujer, cada paso un acto de desafío contra el hombre en que se había convertido. La mujer, Elara, vio el coche caro detenerse con una sensación de temor. Esperaba una queja por bloquear el camino. Cuando el hombre salió, alto y de hombros anchos, con la camisa volviéndose transparente bajo el aguacero, se preparó para lo peor. Pero su rostro no mostraba enojo, sino algo más, una tranquila determinación. ¿Problemas?, preguntó él, su voz calmada sobre el estruendo de la tormenta. Ella asintió, sin voz por un momento. Simplemente, se apagó. Creo que podría ser la batería, o el alternador. La verdad, podría ser cualquier cosa, rió sin humor. Es algo así como un clásico,
Veamos si podemos sacarlo del tráfico, sugirió, ya moviéndose hacia la parte trasera. Si lo pones en punto muerto, puedo empujarlo a esa calle lateral. Elara lo miró incrédula. Ese hombre, que parecía sacado de la portada de una revista de negocios, se ofrecía a empujar su chatarra en medio de un diluvio. Estaba tan acostumbrada a ser invisible, a luchar en silencio, que esa simple oferta espontánea de ayuda le resultaba sísmica. ¿Seguro?, preguntó, con la voz temblando por el frío. Te estás empapando, me secaré, dijo él con una sonrisa pequeña, casi olvidada. Solo conduce. Ella volvió al asiento del conductor, sus dedos entumecidos forcejeando con la palanca de cambios. Lo vio por el retrovisor colocar las manos sobre el maletero, su cuerpo braceando contra el coche. Emitió un gruñido de esfuerzo y, lentamente, milagrosamente, el coche comenzó a moverse. Ella lo dirigió hasta un lugar vacío en una calle más tranquila, el movimiento sintiéndose inusualmente fluido. Apagó el motor y las luces de emergencia. El silencio cayó, roto solo por el tamborileo de la lluvia. Él se acercó a su ventanilla, el pelo oscuro pegado a la frente, el agua goteando de su barbilla. No parecía notarlo ni importarle. Aquí estarás más segura por ahora. Una ola de gratitud casi la hizo llorar. No se trataba solo del coche. Era ser vista. Una mano tendida en medio de su tormenta personal. Gracias, dijo, sintiendo la insuficiencia de la palabra. De verdad. Déjame, al menos darte algo para secarte. Tengo una toalla vieja en el maletero, no tienes que hacerlo, por favor, insistió, ya saliendo. Es lo mínimo que puedo hacer. Fue hasta atrás, forcejeando con la cerradura del maletero. El seguro, como siempre, estaba duro. Arthur la observaba, una presencia silenciosa y empapada. Finalmente, el maletero se abrió con un quejido. El interior era un caos de su vida, una bolsa de compras, algunos materiales de arte, una manta gastada. Apoyado contra un costado, envuelto en plástico protector, había un lienzo grande, casi terminado. Elara buscó la toalla, pero Arthur no la miraba. Sus ojos estaban fijos en la pintura. El color se desvaneció de su rostro, reemplazado por una palidez impactante. Parecía haber visto un fantasma. Avanzó medio paso, la mano temblando en el aire como queriendo tocarla, pero sin atreverse. La lluvia seguía cayendo, pero para él, el mundo se había detenido. El ruido de la ciudad, el frío, la presencia de la mujer junto a él, todo se desvaneció en un rugido sordo en sus oídos. Conocía esa pintura. Era un faro. Un faro solitario y desafiante contra un mar tumultuoso de azules y grises. El cielo era una obra de caos controlado, con rayos de luz amarilla rompiendo la opresiva oscuridad. No era cualquier faro, era aquel que habían visitado en su luna de miel. Y no era cualquier pintura, era una réplica exacta, pincelada por pincelada, de la última obra que Catherine había pintado. La que permanecía inacabada en un caballete en su estudio cerrado, un lugar al que no entraba desde hacía 3 años, de donde, comenzó, su voz rota y áspera. ¿De dónde sacaste eso? Elara miró de su rostro atónito a la pintura, confundida. Yo la pinté. Es un encargo. Bueno, con suerte. Es para presentar en una galería. Él negó lentamente, la incredulidad luchando con la evidencia. No. No puedes haberlo hecho. Ese estilo, la forma en que la luz golpea las olas, cayó, incapaz de describir la tormenta de emociones en su interior. Era una sensación que creía enterrada con su esposa, una mezcla de asombro y un dolor insoportable. Aquella mujer, aquella desconocida en la lluvia, había alcanzado de alguna forma la parte más sagrada y cerrada de su pasado. El muro que había construido alrededor de su corazón se acababa de romper. No por una excavadora, sino por un simple lienzo en el maletero de un coche averiado. Lo miró entonces, de verdad. Su rostro curtido, sus manos manchadas de pintura, sus ojos abiertos con una mezcla de preocupación y desconcierto. Bajo aquel cielo gris y lloroso, Arthur Dance supo que su vida, tan cuidadosamente controlada y predecible, acababa de cambiar para siempre. El acto de bondad había terminado. Lo que comenzaba ahora era algo mucho más complejo. Necesito saber más sobre esta pintura, dijo, con un peso que ella aún no comprendía. Me llamo Arthur. Por favor, ¿podemos hablar?
Le ofreció llevarla a casa, una oferta que ella aceptó demasiado aturdida para rechazar. Llamó a un servicio privado de grúa que tenía a disposición, dándoles instrucciones para llevar su coche al mejor mecánico de la ciudad y cubrir la factura. Lo hizo con una eficiencia tranquila que hablaba de inmensos recursos, algo que no pasó desapercibido para Elara. En su coche, con el calor suave de la calefacción y los asientos de cuero, ella sintió como si hubiera entrado a otra dimensión. Su hija, Lily, la miraba desde el asiento trasero con curiosidad. «¿Te mojaste mucho, papá?», observó Lily. «Sí, así fue», respondió Arthur, aún con la mirada distante, procesando el impacto. Elara vivía en un pequeño apartamento en un tercer piso, en un barrio olvidado por el tiempo. El edificio tenía cierto encanto gastado, pero la pintura descascarada y las ventanas que dejaban pasar corrientes de aire contaban una historia de lucha constante. Él insistió en llevar la pintura, manejándola con una reverencia que a ella le resultaba a la vez conmovedora y extraña. Dentro, su apartamento era un reflejo de su vida, un solo ambiente que combinaba vivienda y estudio de arte. Lienzos en diversas etapas de creación se apilaban contra las paredes. El aire olía a trementina y café. Era desordenado y caótico, pero vivo. El polo opuesto a la mansión impecable y silenciosa de él. Se sentía más como un hogar que su propia casa en años. Colocó la pintura en un caballete libre y se quedó de pie ante ella, con las manos tensas a los lados. Lily, notando el cambio en el ánimo de su padre, se quedó a su lado, su pequeña mano buscando la de él. «Mi esposa, era pintora», comenzó Arthur, su voz baja y cargada de una pena contenida. «Falleció hace 3 años. Esta pintura es casi idéntica a la última que hizo. El tema, el estilo, incluso el trazo. Es imposible. Pero está aquí». Elara se dejó caer en un taburete, con las piernas repentinamente débiles. Empezó a comprender su reacción, su reverencia. «Lamento mucho tu pérdida», dijo suavemente. «No sé qué decir. He estado desarrollando este estilo durante años. El faro es una imagen recurrente en mi obra. Un símbolo de esperanza en la tormenta. Vi una foto en una revista de viajes vieja y se me quedó grabada». Él se volvió hacia ella, buscando algo en sus ojos. Ella solía decir exactamente lo mismo, un poquito de luz contra toda esa oscuridad. Un silencio pesado llenó la habitación, cargado de dolor compartido y una conexión extraña. 2 desconocidos, unidos por un fantasma y un lienzo. En los días siguientes, Arthur no podía dejar de pensar en Elara ni en su pintura. El vacío en su pecho, antes un acompañante adormecido, ahora era una herida activa y dolorosa. Encargó a su asistente, George, un hombre discreto y leal, que investigara sobre ella. El informe retrataba dignidad silenciosa ante la adversidad, una artista brillante sin oportunidad, vendiendo en ferias locales y apenas cubriendo gastos. Conocida por su amabilidad, donaba obras a causas comunitarias. Completamente sola, sin familia. Arquitecta de su propia soledad. Ese conocimiento profundizó su sentido de responsabilidad y fascinación. Buscaba excusas para verla. Llamó para avisarle que su coche ya estaba reparado. Le encargó oficialmente terminar el faro, ofreciendo una suma que la dejó sin aliento. Insistió en que no era caridad, sino una inversión en un talento en el que creía. Comenzó a llevar a Lily a su estudio. La niña, habitualmente callada con extraños, floreció con Elara. Se encantaba con los colores, los olores y la paciencia de la artista. Le daba un pequeño pincel y papel, y Lily pintaba durante horas, mientras los adultos conversaban. En ese pequeño cuarto que olía a pintura, Arthur sentía cómo su armadura se resquebrajaba. Hablaba de Catherine con una ternura nostálgica, no con el ahogo del duelo. Compartía historias de su risa, de su pasión y de su sueño incumplido de mostrar su arte. Elara, a su vez, hablaba de su soledad y de la necesidad ardiente de crear. Ella veía más allá del CEO millonario, veía a un esposo viudo, a un padre devoto, con una tristeza que el dinero no borraba. Él veía en ella no un caso de caridad, sino una mujer fuerte y con integridad. Una luz que le recordaba a la que perdió, pero propia y única. Un sábado soleado, la encontró en un comedor social, sirviendo comida a personas sin hogar. La observó de lejos, repartiendo no solo alimentos, sino sonrisas y palabras amables. Había dignidad en sus acciones que lo conmovió.
Entró con Lily de la mano. Elara lo vio sorprendida y sonrió con calidez. «¿Me encontraste?», dijo. «Sí», respondió él. «¿Podemos ayudar?». Ese día, Arthur Vance sirvió estofado junto a Elara, escuchó historias y miró a la gente a los ojos. Por primera vez en años, se sintió conectado con el mundo fuera de su jaula dorada. Vio el orgullo en los ojos de su hija y sintió que comenzaba a sanar. Pero la conexión no sobrevivió al peso del mundo de Arthur. Una foto publicada en un sitio de chismes los mostró a él, Lily y Elara en un parque, riendo con helados en la mano. El titular fue cruel: ¿el viudo multimillonario Arthur Vance encuentra nueva musa, artista o cazafortunas? La tormenta mediática fue inmediata. Los medios distorsionaron la historia. Reporteros acosaban a Elara, insinuando que era una oportunista. Perdió el interés de galerías y el respeto de su comunidad. Su arrendador la amenazó con echarla inventando violaciones del contrato. Elara se sintió expuesta y humillada. Lo peor era el miedo por Lily, no soportaba que la niña sufriera por ello. Arthur estaba furioso. Movió a su equipo legal y contrató seguridad privada para protegerla, pero solo reforzaba el morbo de la prensa. Fue a verla y la encontró empacando. «Me voy, Arthur», dijo sin emoción. «No puedo vivir así. Están destruyendo lo único que tengo. Y no voy a permitir que afecte a Lily». «No hagas esto», rogó él. «Tú devolviste la luz para mí y para Lily, y tu mundo la apagó», susurró. «Debo irme». «Adiós, Arthur». Ella se dio la vuelta, cerrando un muro que esta vez era suyo, dejándolo afuera. Los días siguientes fueron grises. Lily dejó de tararear. Preguntaba por Elara con voz pequeña, y él no sabía cómo explicarlo. Una noche, Arthur abrió el estudio de Catherine por primera vez en 3 años. Allí estaba su faro inacabado, lleno de anhelo luminoso. El de Elara, en cambio, tenía una esperanza curtida, 2 luces distintas contra la oscuridad. Algo cambió en él. Ya no era solo dolor, era rabia contra el mundo que la había destruido. Decidió usar su poder no para riqueza, sino para proteger la verdad. En la gala anual de su fundación, tomó el escenario y dejó a un lado su discurso preparado. Habló de la pobreza de espíritu y de la mentira que los medios habían contado sobre Elara. Narró el día de la lluvia, el maletero, la pintura y a su esposa. Declaró ante todos y mirando a la cámara: «Ella no es una cazafortunas. Ella es el oro. Es la esperanza. Y la amo». Elara vio el discurso desde un cuarto alquilado, llorando. Él no se defendía a sí mismo, la defendía a ella. 2 días después, él la encontró junto a un lago, dibujando. «No quiero vivir en un mundo sin ti», le dijo. «Pero tampoco te pediré que vivas en el mío. Construyamos uno nuevo, juntos». Ella lo abrazó. «Se ve así. Simplemente así». 1 año después, vivían en una casa en el campo, con un granero convertido en estudio y la Fundación Catherine Vance ayudando a artistas. El faro de Elara colgaba junto al de Catherine, no como un santuario, sino como testimonio de su historia. Aquella tarde, Elara observaba a Lily pintar un sol brillante. Arthur entró con chocolate caliente, se colocó detrás de ella y la abrazó. «Creo que a Catherine le habría gustado esto», susurró Elara. «Lo sé», respondió él. «Le habría encantado la luz». El sol de la tarde inundaba el granero convertido en estudio, tiñendo de dorado cada pincelada, cada rincón. Lily, concentrada, dibujaba rayos alrededor de su sol, con la lengua asomando ligeramente en un gesto de concentración inocente. Elara y Arthur permanecían juntos, en silencio, disfrutando de la simple dicha de observarla. El olor a pintura se mezclaba con el del chocolate caliente que reposaba en la mesa, y el murmullo de la niña pintando llenaba la estancia con una calma perfecta. Ninguno de los dos necesitaba hablar, todo lo que importaba estaba ahí, en ese momento. Arthur apretó un poco más el abrazo, apoyando la mejilla contra el cabello de Elara. Ella sonrió levemente, sin apartar la vista de Lily. Afuera, el viento movía las copas de los árboles con suavidad, como un susurro lejano. Dentro, el calor, los colores y la risa contenida creaban un refugio del mundo que una vez los había querido romper. Arthur pensó en todo lo que habían dejado atrás, las salas de juntas, los titulares crueles, la soledad. Miró a la mujer que había devuelto la luz a su vida y sintió una certeza tranquila:
No importaba lo que quedara fuera de esas paredes, porque dentro tenían todo lo que necesitaban. Elara, sintiendo su mirada, giró apenas el rostro y lo besó en la mejilla. Él cerró los ojos un instante, grabando en su memoria la sensación. Estamos en casa, murmuró ella. Y él supo que, esta vez, era verdad.